Bienvenido a una lección sobre cómo encontrar una segunda solución, y la solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden utilizando la fórmula de acceso directo para el método de reducción de orden. Para aplicar la fórmula de acceso directo para el método de reducción de orden, la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden debe estar en esta forma aquí. Observe cómo el coeficiente del término doble y debe ser 1. Y luego, para usar el método de reducción de orden, debemos dar una solución a la ecuación diferencial, que llamaremos y sub 1 de x. Entonces, si nuestra ecuación diferencial se ajusta a esta forma aquí, y se nos da y 1 de x, entonces podemos usar la fórmula de acceso directo dada aquí, para encontrar nuestra segunda solución, y sub 2 de x. Entonces, y sub 2 de x serán iguales a, la solución dada multiplica por esta integral aquí. Echemos un vistazo a un ejemplo. Este es el mismo problema que resolvimos en la lección anterior, usando el método más largo de reducción de orden. El primer paso es asegurarse de que la ecuación diferencial dada esté en esta forma aquí, así que tenga en cuenta en nuestro caso. Tenemos x al cuadrado por y doble primo, lo que significa que tenemos que dividir cada término por x al cuadrado. Entonces esto nos daría y double prime, menos 3 dividido por x, y prime. Voy a escribir esto como más 4 dividido por x al cuadrado por y es igual a 0. Mirando nuestra fórmula aquí, observe cómo necesitamos identificar p de x, que sería el coeficiente de y prime, por lo que en este caso, p de x será igual a 3 negativos divididos por x. Lo que significa, y sub 2 de x. Va a ser igual a y sub 1 de x, que es x al cuadrado, veces la integral. Y tenemos una fracción, donde tenemos elevado a la potencia de negativo la integral de p de x, bien p de x también es negativo, por lo que tenemos un negativo aquí y un negativo en la fórmula, por lo que tendremos la integral de 3 dividida por x, de x. Y luego dividiremos esto por y sub 1 de x al cuadrado, pero tendremos x al cuadrado, o x al cuarto. Y todo esto está integrado, con respecto a x. Para comenzar, centrémonos en esta integral aquí. Entonces vamos a tener x al cuadrado, multiplicado por la integral de, esto va a ser, elevado a la potencia de 3 log naturales x más una constante, entonces habremos elevado a la potencia de 3 log naturales x. Más una constante que llamaremos c. Avancemos y pasemos estos 3 a la potencia de x, por lo que dice log natural x cubed más c. Todo esto está dividido por x para el cuarto, de x. Vayamos y llevemos esto a la siguiente diapositiva. Centrémonos en esta pieza aquí, esto debería ser igual a e elevado al poder del registro natural x al cubo. Veces c al poder de c. Bueno, e para el poder de c es una constante, y luego e elevado al poder del logaritmo natural x al cubo sería simplemente x al cubo. Por lo que esto se simplifica muy bien a, digamos, c sub 2, x al cubo. Lo que significa que ahora tendríamos x al cuadrado, multiplicado por la integral de c sub 2, x al cubo. Dividido por x para el cuarto, de x. Y, por supuesto, esto se simplifica aquí, x al cubo dividido por x al cuarto sería solo 1 dividido por x, entonces tenemos x al cuadrado, multiplicado por la integral de c sub 2 dividido por x de x. Que solo nos daría x al cuadrado, veces, esto sería c sub 2, log natural x. Más otra constante que llamaremos c sub 1. Entonces esto es y sub 2 de x. Vamos y pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora observe cuando distribuimos aquí, en realidad vamos a tener la solución general, no solo una segunda solución. Entonces tendríamos y de x es igual a c sub 2, x al cuadrado, log natural x,
y luego más c sub 1, x al cuadrado. Observe cómo tenemos la suma de dos, cerca de soluciones independientes y, por lo tanto, esta es la solución general. Observe también que contiene la solución, y sub 1 de x es igual a x al cuadrado, cuando c sub 2 es igual a 0, y c sub 1 es igual a 1. Y por lo tanto, para encontrar nuestra segunda solución, podemos dejar que c sub 1 sea igual a 0, y c sub 2 sea igual a 1. Entonces podemos decir que y sub 2 de x, sería igual a x al cuadrado por log natural x, esta sería una segunda solución. Entonces, si bien el uso del método de acceso directo puede ser más rápido, realmente no está claro por qué el método se llama reducción de orden, por lo que no es hasta que realmente encontremos y prime y double prime, y realizar la sustitución en la ecuación diferencial original, que entendemos por qué se llama el método de reducción de orden. Al realizar esas sustituciones, podemos reducir la ecuación diferencial dada a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Espero que hayas encontrado esto útil.